Buenas tardes, Inge. A ver, vamos a iniciar nuestra clase. Con ustedes hemos dado examen la última clase, ¿No, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Ya. Entonces, seguramente hemos trabajado hasta la práctica número 5 y nos tocaría encauzarnos hacia la práctica número 6, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo, Inge. Ya. A ver, veamos entonces. Bien, para esta segunda parte tenemos que trabajar con unas cositas conceptuales que son muy importantes para comprender a cabalidad las cosas que vamos a hacer y en términos de práctica, y la verdad es que también es imprescindible para el tipo de tecnología que hoy en día se está utilizando en el medio para hacer levantamientos topográficos que no son los tradicionales, ¿no? Quiere decir que no son necesariamente vía estación total, que es más bien lo que debería tratar la materia de topografía que ustedes tienen. Como nosotros nuestra materia es geomática, pues tenemos que ocuparnos de, mm, de estos conceptos que ahora voy a presentar asociados a la geodesia. ¿Ya? Entonces, veamos. Pero vamos a presentar este nuestro capítulo de, de una manera bastante práctica y enfocada a el quehacer de la ingeniería civil. Bien, veamos entonces, jóvenes. La geodesia es una ciencia, como ustedes están viendo ahí, que tiene por objeto determinar la forma y dimensiones de la Tierra en su totalidad. Es decir, estudia la geodesia a la Tierra de manera integral. Ahora bien, una de las aplicaciones de la geodesia es determinar la posición de un punto en la superficie terrestre, de un punto o puntos en la superficie terrestre, mediante obviamente o a partir de redes geodésicas o a partir del uso de esos marcos de referencia que así se llaman, que son los puntos implantados a nivel del terreno y que tienen coordenadas X, Y, Z conocidas, ¿no? Esos marcos de referencia son utilizados, que han sido implantados a partir de métodos geodésicos, son utilizados para proseguir en nuestro trabajo en materias como son la topografía, la fotogrametría, la navegación, etc. Entonces, nosotros vamos a enfocar nuestro estudio de la geodesia en este tipo de aplicaciones, en determinar puntos sobre la superficie de la Tierra, que van a servirnos de base para estas tareas en las que obviamente el ingeniero civil está enfrascado. ¿Por qué el ingeniero civil busca siempre eh, tener una representación del relieve del terreno? Porque es encima de ese relieve que se hacen las edificaciones, ¿no es verdad? Las edificaciones, eh, las, uh, las construcciones, las carreteras, las presas, los puentes, se hace encima de ese relieve. Entonces, por eso que nosotros siempre estamos interesados en levantar, en conocer ese relieve.
La topografía es una de las áreas, es una de las ramas que busca hacer eso, ¿no? La fotogrametría es una técnica que también busca hacer el levantamiento, contar con una representación del relieve del terreno. Pero esa representación no es para mirar nomás, ¿no? Sino es una representación con medidas, ¿no? No estamos interesados en sacar una fotito de una determinada zona, no. Estamos interesados en sacar fotos, por ejemplo, en la aerofotogrametría, nosotros sacamos fotos, pero en base a esas fotos medimos aspectos asociados al relieve del terreno. Podemos medir pendientes, superficies, longitudes, encima de ese producto aerofotogramétrico. Pues bien, para poder trabajar con esas áreas es que requerimos, obviamente, de la geodesia y de y de lo que nos puede dar en términos de metodologías. Como un ejemplo, para lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar hoy, debemos mirar esta necesidad de implantar, acá estoy colocando, están viendo ustedes, de implantar puntos de partida, ¿no? Este es un DM que lo habíamos implantado en el momento en que nos preparábamos para hacer un levantamiento topobatimétrico de este embalse. Entonces necesitábamos puntos que tengan de partida, que tengan coordenadas X y Z para que todo el levantamiento topográfico esté enlazado a esos BMs. Entonces lo que tenemos es un punto que no tiene coordenadas, inicialmente no tenía coordenadas, y nosotros hemos recurrido a métodos geodésicos para darle coordenadas X y Z a este punto en particular. ¿Y qué hemos utilizado para darle coordenadas? Hemos tenido que utilizar los satélites, ahora el servicio de satélites de posicionamiento que existen ahora. Hemos tenido que utilizar GPS que ahora se llaman diferenciales y hemos tenido que tener el GPS base, los GPS diferenciales, por eso son diferenciales, siempre vienen en pares, ¿ya? Puedes tú estar usando, a ver, tú necesariamente cuando usas los GPS diferenciales tienes que tener la base y el rover. La base está en un lugar cuyas coordenadas X y Z son conocidas. Y el rover está en un sitio en que las coordenadas X y Z son desconocidas. Vamos a trabajar un poquito más sobre esto, pero permítanme decirles que acá lo que ocurre es lo siguiente. Vean ustedes. Nuestra antena identifica a los satélites y se contacta con ellos, ¿no es verdad? Y tiene la capacidad, a través de ese contacto con los satélites, tiene la capacidad de determinar la posición de este punto, ¿sí? Solo que tú tienes un X que te ha determinado el satélite y tienes un X ya conocido, determinado con otras metodologías, ¿sí? Entonces ahí vas a tener, por ejemplo, una red geodésica del IGM y este punto con coordenadas conocidas X y Z hace parte de la red geodésica del IGM. Ya vamos a ver ahorita la red que tiene el IGM, que es la que corresponde a la red margen. Bien, entonces el hecho es que tienes X y Z conocidos, pero
al tener información de los satélites, esta antena tiene condiciones de darte también el X, Y, Z. Pero tú tienes un X, Y, Z conocido. Entonces, ¿qué pasa? El X, Y, Z que él determina con estos satélites es contrastado con los valores X y Z de un punto en particular, de la base geodésica del IGM. Es comparado. Y obviamente va a encontrar unos errores, ¿no? Va a encontrar un error en X, un error en Y, un error en Z. Lo que hace es corregir la posición dada por los satélites con esos errores. Y de repente aquí tienes un posicionamiento que es el mismo del el conocido y el proporcionado por los satélites porque ya lo has corregido mediante software, ¿no? De manera automatizada se hace eso. Ahora bien, ¿en qué vamos a usar ahora eso? Fíjense, acá tú tienes un lugar que no tiene coordenadas. ¿Quién te va a dar las coordenadas de posición? Te van a dar estos satélites, solo que te van a dar esas coordenadas con un error, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Agarras el error que aquí has determinado y afectas la corrección de este posicionamiento que te han dado los satélites, los afectas y corriges este posicionamiento. Y de esa manera vas a obtener puntos X, Y, Z más precisos. Esa corrección se puede hacer de diferentes maneras. Una de ellas es, por ejemplo, eh, realizar la colecta de datos de estos satélites eh, y no estar conectados en línea. Entonces tú harás un postproceso porque no están este y este no están conectados, por tanto harás un postproceso, eso se llama un trabajo en modo estático, de manera tal que estos no se comunican. Este se comunica con los mismos satélites, este se comunica con los mismos satélites y acá vas a tener un posicionamiento asociado a estos satélites y vas a corregir ese posicionamiento con la corrección que has detectado ahí. Ese se llama el método diferencial. Como no estás conectado acá, ellos no se pueden transmitir la corrección. Por tanto, tú haces un postproceso y obtendrás tu X y Z. Hay métodos que te permiten hacer una corrección en línea. Quiere decir, estos dos se comunican, por ejemplo, vía radio. Se comunican vía radio, entonces tú puedes hacer, mandar la corrección esta directamente a este punto y en cuestión de segundos tú tienes acá un punto, corregido, con coordenadas X, Y, Z corregido. Entonces, de esa manera puedes hacer un levantamiento topográfico moviéndote tan solo con tu rover, con tu antena, en todos los puntos que así lo desees. Eso, detalles sobre eso vamos a ver ahora. ¿Sí? Sin embargo, algo clave en este tema es comprender cómo se determina la cota de un determinado punto, la cota. Y ahí surgen unos conceptos que son las alturas elipsoidal, geoidal y ortométrica. Ya van a ver lo que son esas alturas y a qué se refieren y cómo vamos a utilizar nosotros esas alturas para un proyecto en particular. Bien, lo primero entonces que vamos a ver
es el concepto de geoide, jóvenes. Vamos a ver el concepto de geoide. Permítame un segundito. Hola, jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se escucha. Ya. A ver, de rato en rato es bueno que sepamos si estamos comunicados, si hay necesidad de ampliar algo que ustedes están escuchando y que de repente es necesario, lo hago con el mayor gusto, pero es bueno que saber que están por ahí porque yo no los estoy viendo, yo aquí estoy viendo una pantalla en la que estoy hablando y estoy imaginando que al otro lado están ustedes, ¿no? Entonces, de rato en rato nos vamos a echar de menos para ver cómo está yendo la cosa. ¿De acuerdo? Sí, Inge, hace rato presentó el método diferencial y el otro método cuando los dos rovers se comunicaban, ¿cómo se llamaba? Ah, ya. No te preocupes ahora. He presentado eso de manera muy global, ¿ya? Ahora, primero presentaremos esta partecita, este concepto de la altitud, y después vamos a ir viendo cada uno de los métodos de manera concreta y específica. ¿De acuerdo? Está bien, Inge, gracias. Ya, no te preocupes por ahora de esos detalles. Eso viene ahora con bien desmenuzadito, ¿ya? Como estábamos hablando en la transparencia anterior, estábamos hablando de determinar X y Z, ¿es verdad? Entonces, en el X y Y no hay mucho drama, pues es una representación en planta, ¿no? En el plano X y Y. Y Z es la cota. Bueno, la cota, pero necesitas los 3 puntos para ir representando el relieve de una zona, ¿no? Entonces ahora, como acabamos de decir que las coordenadas en planta no dan problema, quien da más problemita es la cota. Entonces estamos intentando entender cosas respecto a esa cota. Por eso es que lo primero que vamos a ver es el geoide. Bien, el geoide está escrito aquí y dice que es una superficie teórica de la Tierra que une puntos de igual gravedad. Si tú mides con un gravímetro la gravedad en este punto, ¿no? En este punto tú vas a tener esta representación de esa gravedad y podrás ir representando el geoide con las variaciones de gravedad que tiene la superficie terrestre. El geoide, que es esa cosa medio amorfa que está acá representado, no coincide necesariamente con la superficie terrestre, ¿no? Por eso es que es geoide, ¿no? Es una imitación de la superficie terrestre. Y esa imitación se ha pensado que una buena imitación sería el tal geoide que está asociado con la gravimetría de los puntos en la superficie terrestre. Bien, entonces ese es el geoide. Y de repente surge otra cosita que es el elipsoide. Y ahí está el elipsoide. Fíjense, nuevamente, la superficie de la Tierra, ¿no? Tierra es todo irregular y de repente surge ya una superficie matemática, ¿no? Geométrica, que es el elipsoide, y que intenta representar esa superficie de la Tierra. Vean ustedes que el geoide no es una representación geométrica, no hay una matemática metido en eso, sino es una representación de la gravedad presente en la superficie terrestre. Y obviamente tenemos, acá podemos nuevamente mirar la superficie terrestre, tenemos el geoide y tenemos el elipsoide. El elipsoide, como una figura matemática más fácilmente manejable, es definido por un semieje mayor. Sabemos que la Tierra es achatada en los polos, por tanto acá vas a tener un semieje mayor, aquí, ¿no?
Este A es el semieje mayor y este B es el semieje menor. ¿De acuerdo? Entonces, en muchas ocasiones se proporciona uno de los valores, o el A o el B, y se proporciona el aplastamiento. Es decir, si contamos con esta dimensión del semieje mayor y tenemos el aplastamiento, pues de aquí tranquilamente se puede despejar el otro semieje. El hecho es de que van a surgir seguramente elipsoides de diferente característica esta que es simplemente dada por su A y su B, o por una otra forma de representación que es esta, y que son intenciones de representar la superficie terrestre. Bien, el elipsoide entonces es una figura matemática de representación de la Tierra. Ahí está escrito. Bien, ahora ocurre lo siguiente. Cuando estamos hablando del geoide y que está asociado a la gravedad, en los continentes, imaginen que estos son los continentes y aquí estamos en los océanos. ¿Sí? Ocurre que en los continentes la gravedad es mayor, por tanto el geoide por lo general está por encima del elipsoide. Y en los mares se dice que el nivel medio del mar, el cero del mar, es coincidente con el geoide. Y el elipsoide, al contrario de acá, el elipsoide en este caso está por encima del geoide. Esta diferencia se llama ondulación del geoide, en este caso con menos y en este caso es ondulación con más, con relación al elipsoide. Entonces, no olviden, tenemos lo que conocemos como ondulación geoidal, esa diferencia entre el elipsoide y el geoide, que se da de manera positiva, por lo general, en el continente y de manera negativa en los mares. Bien, acá estamos representando unas características más de ese elipsoide, ¿sí? En muchas ocasiones puedes trabajar no con este elipsoide, por ejemplo, más global, sino con un elipsoide más regional, que lo que intenta es ajustar, en este caso se está ajustando a esta partecita de la forma de la superficie terrestre, ¿no? Entonces puedes tener un elipsoide regional, como nosotros teníamos cuando trabajábamos con el PESAT 56, el elipsoide internacional de 1924. Hoy en día utilizamos un elipsoide más global, que es el elipsoide WGS 84. Por lo general, cuando hay una coincidencia entre el elipsoide y el geoide, si este es el geoide y este es el elipsoide, y hay una coincidencia en este punto, ese punto es utilizado como punto de origen, ¿sí? También llamado punto fundamental, donde coincide el geoide y el elipsoide. El datum es eso, el datum es el punto de origen de un sistema de coordenadas y define la posición de origen. ¿Está bien? Veamos entonces con un poquito más de detalle lo que nos va a interesar. Aquí está el GPS diferencial y nosotros estamos queriendo saber las coordenadas de este puntito en rojo.
Ya hemos dicho que X y Y no hay mucho drama. Ahora estamos preocupados en Z. Lo que tienen que entender es que toda vez que hacemos una medición con un GPS diferencial, lo que estamos haciendo es medir la altura elipsoidal de manera directa. Con un GPS se está obteniendo la altura de este nuestro punto con relación al elipsoide. Eso se está obteniendo. Se denomina a esa altura elipsoidal. Es ese H en verde. Ahora todos están mirando que la altura de este punto con relación al geoide es este H mayúscula. Y este H mayúscula, este H en azul, no es nada más que el H minúscula en verde menos esta ondulación geoidal, esta diferencia entre el elipsoide y el geoide. Entonces, si queremos conocer esta altura en azul, esa la llamamos altura ortométrica, que es la altura de nuestro punto, el punto que deseamos conocer su altura, con relación a la altura sobre el geoide. Y esa altura se llama altura ortométrica. ¿Sí? Y ven ustedes que la altura elipsoidal menos la ondulación geoidal es lo que conocemos como altura ortométrica o altura nivelada. Esta altura está con relación al nivel del mar. Y como esta geoide coincide con la superficie de los océanos, entonces nosotros decimos que este H en azul es la altura de este punto en metros sobre el nivel del mar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la tal de altura ortométrica. Cuidado con usar directamente la altura elipsoidal. Esa altura elipsoidal es esta. Esta es la ondulación y por lo general utilizamos esta altura ortométrica para dar el Z de un punto en particular. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero, está claro. Inge, una curiosidad. Cuando se Adelante. cuando se refiere a los puntos de la misma gravedad, se refiere a la fuerza de la gravedad sobre la superficie de la Tierra, ¿verdad? O sea Sí, que... sí, sí, eso se mide con un gravímetro. Ah, Hay equipos, hay equipitos, acá me he olvidado destacar, acá está un gravímetro. Y en este sitio justamente lo que estamos midiendo es la gravedad en ese punto en particular. Entonces, esa gravedad se puede medir, ¿no? o sea, quiere decir que el punto a tal altura tiene esta gravedad y si avanzamos poco más allá, buscamos la misma gravedad, ¿no? Y, No, 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 ese punto puede tener otra gravedad. pero para hacer esa línea, Sí. imagino que todos los puntos tienen que tener la misma gravedad. Bueno, si es que queremos ponerlo a una referencia, sí, ¿no? Si lo queremos llevar a una referencia en particular, sí. Entonces va a ser como que un delta, ¿no es verdad? En términos de gravedad. ¿Sí? Pero cada punto tiene una gravedad distinta, obviamente. ¿Ya? Cada sitio en particular, dependiendo del material que tengas en la Tierra, en las profundidades de la Tierra inclusive, cada punto va a tener una gravedad distinta. Eso es el geoide. ¿Ya?
Y una pregunta más, Inge. Entonces, cuando queremos descubrir el geoide, ¿este ya viene armado, se podría decir, o tenemos que volver a redescubrirlo con ese gravímetro? No, existen ya geoides armados, superficies geoidales ya para toda la superficie terrestre, existen. Pero si tú quieres ser preciso en un punto en particular, estás implantando un punto en particular, ahí tienes que utilizar un gravímetro para hacer la medición de ese punto específicamente. Pero ya hay modelos de geoides, ya existen. Ahorita les voy a mostrar inclusive una página de donde se puede bajar, ¿sí? Nosotros podemos bajar una representación, ya vamos a ver, de del terreno, del relieve del terreno, ¿ya? Podemos bajar del relieve del terreno. Pero también podemos bajar una representación del geoide, ¿sí? Ya existe eso, esas mediciones, con un con una determinada precisión en términos de resolución espacial, ¿no? ¿Qué quiere decir resolución espacial? Que la variación puede ser de aquí a un puntito más allá, a un puntito más acá, pero nosotros vamos a tener eh, un, una altitud promedio para un determinado tamaño de píxel. Lo bueno es que en términos de representaciones del relieve tenemos, por ejemplo, los DEMS con una representación hasta de 12.5 metros de tamaño de píxel de manera gratuita, ¿no? Tenemos esa representación para toda la superficie de la Tierra. Y ya van a haber unas representaciones, ahorita vamos a entrar a la página del geoide. ¿Listo? Entonces, si tú estás utilizando un GPS diferencial y tú tienes el Z de acá, tú estás midiendo el Z del elipsoide, estás midiendo la altura elipsoidal. Si no tienes gravímetro, porque es medio difícil tener gravímetro, aquí en la oficina, por ejemplo, no tenemos gravímetro, solo instituciones más especializadas tienen el gravímetro. Entonces, si tú quieres corregir esa tu altura elipsoidal y quieres la altura ortométrica en metros sobre el nivel del mar, tienes, por lo general, los softwares que vienen con estos equipos ya utilizan esa altura geoidal y la corrigen, porque tienen la altura geoidal para toda la superficie de la Tierra. Entonces ya corrigen y de repente te dicen, te estoy dando también la altura ortométrica, pero esa altura ortométrica, él está haciendo esta cuenta, solo que te está dando esta ondulación geoidal, te está dando de una representación del geoide global con un determinado tamaño de píxel, ¿sí? Entonces tú vas a tener una corrección, digamos, aproximada, vas a tener una altura aproximada. Entonces, si tú quieres ser más preciso, pues pones a funcionar tu gravímetro acá y vas a precisar mejor esto para tener la altura ortométrica mucho más precisa. Y esa altura ortométrica está referida al nivel del mar. ¿Está bien? Muchas gracias. Listo. Ahí está, el modelo geoidal había sido lo próximo que tenía que mostrarles, ¿no? Uno de los modelos geoidales globales que existen es el EGM 2008, ¿sí? Este modelo geoidal que yo les estoy presentando aquí, que es para toda la superficie de la Tierra, tiene 2.5 minutos de resolución. Entonces, cada 4.64 kilómetros, ¿no? El píxel es de 4.64 por 4.64. No es esto, ¿no? Porque esto es de 90 a 45 grados, aquí es 45 grados de diferencia, ¿no? 45 grados de diferencia, hay hartos 2.5 minutos, ¿no? Pero esta representación
de la altura geoidal está dada con una resolución de 4.64 kilómetros. Tienes un valor de altura geoidal. Bien, pero también existen otros, ¿no? Bueno, yo lo que he hecho ha sido a este grandote, que lo puedes bajar de internet, que está para toda la superficie terrestre, he recortado lo que es de Bolivia simplemente, ¿no? Y es el mismo EGM 2008, que lo bajé, lo he recortado para Bolivia, y para una resolución espacial de 464 kilómetros, ya les había dicho, tienes aquí las variaciones del geoide. Lo interesante es que en esta parte más de Santa Cruz, la corrección geoidal es de 11 metros. Y acá en esta parte más occidental, es de hasta 48 metros, cuando mucho. Entonces, esas son las correcciones que tendrás que incorporar a la altura elipsoidal, a lo que lee tu GPS diferencial para tener la altura ortométrica. Hay unos más precisos. A ver, fíjense ustedes. Aquí hay un geoide de 1 minuto de resolución. Entonces, este era 4 entre 2, ¿no? Aquí era 4 kilómetros. 4 entre 2, menos de 2 kilómetros, ¿no? Estamos con 1 minuto de resolución, menos de 2 kilómetros de tamaño de píxel. Ustedes si ingresan a esta página acá, que es del Agisoft, disculpen, esta paginita, van a poder tranquilamente bajar las correcciones geoidales. ¿Ya? A ver, control C. Hay gente que a veces nos acompaña haciendo... Control V. Y ahí está la página del Agisoft. En realidad el Agisoft es un programa ruso que es utilizado para procesar fotografías aéreas y trabajar con aerofotogrametría. El Agisoft, los productos que te proporciona son la zona que has volado en planta, y además te proporciona un modelo digital del terreno que vamos a ver. La próxima práctica es trabajar con modelos digitales del terreno, al principio con los gratuitos y después con los que se puede obtener vía aerofotogrametría. Pero bueno, en esta página, que en determinado momento, si tú quieres que las cotas salgan con relación al nivel del mar, tú puedes elegir alguno de los modelos globales, ¿sí? Y vean ustedes, es cuestión de pinchar, digamos aquí, clic, y te va a bajar. Yo no lo voy a hacer porque son medio pesados, es para toda la superficie de la Tierra. Y bueno, tú puedes aislar, como yo he hecho, solamente para Bolivia. Y lo regio es que está georreferenciado, ¿no? Entonces, cualquier punto que tú estés haciendo su levantamiento con GPS diferencial y habiendo medido la altura elipsoidal, vas a poder determinar la altura geoidal a partir de este mapa. Esa es la corrección geoidal que dicen, y vas a poder tener la altura ortométrica. Bien, ahora ingresemos un poquito. Hace un rato uno de vuestros compañeros dijo, uno de vuestros compañeros dijo, dijo, ¿qué cosa más usted ha dicho? ¿No? Entonces, en términos de los métodos, aquí he puesto un resumen. Nuevamente, he puesto un resumen, los vamos a ver cada uno de manera particular. El método estático, lo que tú usas es GPS diferencial, cuando estás queriendo implantar, métodos de implantación de puntos
a partir de la geodesia, es decir, apoyado por satélites y apoyado por antenas de GPS diferencial. Cuidado con confundir la antena de GPS con su GPS navegador, ¿no? El que tienen en su celular. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando ustedes compran su celular, viene en combo, si vale el término, pagas $200 y viene en combo una aplicacióncita que te permite conocer la ubicación de un sitio en particular en coordenadas X y Z. Obviamente con una precisión que es suficiente para encontrarte con alguien o encontrar la casa de tu amigo, ¿no? Que normalmente es, con un poquito de suerte, entre 3 y 10 metros, yo diría en X, y en planta, y como 20 metros en cota. Esa es la precisión que te da tu GPS navegador de tu juguete. Pero acá estamos hablando que estos métodos de implantación de puntos geodésicos que estamos viendo ahora te permiten implantar puntos y determinar las coordenadas X y Z de un punto en particular con precisión subcentimétrica. Es decir, que te vas a equivocar centímetros y hasta milímetros, simplemente en algunas ocasiones. Entonces, primero están los métodos estáticos, hay que diferenciar, ¿ya? Métodos estáticos, métodos cinemáticos. Ya les he dicho hace un rato, los métodos estáticos tienen la diferencia de que los dos GPS no se comunican entre ellos. En estos métodos estáticos, en esto que vamos a ver aquí, no se comunican los dos, ¿ya? En el método estático, volveremos a la figurita, aquí no hay comunicación entre los dos. Es decir, esta base se comunica con los satélites, esto se comunica con los satélites, tú haces un registro de la posición de tus satélites que te están dando la posición de este punto, por ejemplo, cada 15 minutos, y puedes hacer esa recopilación de datos durante 4 horas, ¿no? Entonces tendrás un archivo con las posiciones de este sitio y tendrás un archivo con las posiciones de este sitio. Y para darle la precisión necesaria a esto, tienes que procesar ambas posiciones y lograrás encontrar la posición de este punto a partir de ese registro de posiciones aquí y ese registro de posiciones aquí largo, en la que estos dos no se comunican, solo se comunican a los mismos satélites. Ese es el método estático, que aquí está escrito, método estático. ¿Está bien? Y el método cinemático, ¿en qué se diferencia? En que de alguna manera se están comunicando estos. ¿Sí? Están comunicando estos dos. ¿Y de qué manera? Ya vamos a ver en este momento las distintas posibilidades que hay para que esos dos se comuniquen. ¿Está? Vamos. Vamos entonces. El primer método es el método estático, en que usas el GPS diferencial más estaciones locales de observación continua. Y luego que levantas tus datos con un GPS diferencial, que es un rover, y tienes los datos de una estación local de observación continua, vas a ambos archivitos, los vas a procesar, vas a hacer un postproceso, vas a meter los RINEX, se llaman los archivos que te genera este equipo, el RINEX de este equipo, y vas a lograr hacer un postproceso y determinar el X y Z del punto desconocido. ¿Sí? Acá está una representación de eso. El hecho es que
en Bolivia, por ejemplo, existe la red geodésica del Estado de Bolivia y esa red geodésica tiene estos puntos implantados. En Cochabamba tenemos este punto que además hace parte de la red de observaciones continuas. Esto está instalado, esta antena está instalada en Cotapaxi, ahí en el cuartel de Cotapaxi de los militares. Está implantada esta antena. Esta antena está registrando, es esta, está registrando las 24 horas del día, los 365 días del año, está haciendo registro de la posición de los satélites. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú te ubicas en determinado sitio en el que no conoces las coordenadas X y Z, te posicionas con tu rover. No vas a utilizar la base, ¿no? La base de tu equipo, quiere decir, por lo general cuando tú compras un par, para uno que trabaje como base y el otro como rover. Aquí solo de tu equipo solo vas a usar este rover. Y del equipo ajeno, quiere decir estas antenas que hacen parte de la red continua de observación, ¿no? De la red de observaciones continuas que le llaman ROC en el IGM. Entonces, tú estarás ubicado por lo menos, digamos, en este punto en particular. La antena más próxima es la que tienes que utilizar. Entonces, de esta gente le vas a comprar su RINEX, porque ellos han estado trabajando las 24 horas del día capturando puntos. Tú has capturado, por ejemplo, 4 horas y los 2 RINEX los vas a someter a postproceso y vas a encontrar este punto. Por cierto, si ustedes ven aquí el método de observación estático, dice, que es ese método que yo les mencionaba, en que estos dos no se comunican. Cuando hacemos el estático, tenemos que tener 4 o más satélites observados, necesariamente. Por lo general, hoy en día uno logra una conexión con más de 4 satélites, dependiendo de la antena también, ¿no? La antena podrá tener posibilidades de agarrar la señal, por ejemplo, del GPS, se llama la constelación de satélites americana, o del GLONASS, que es la constelación de satélites rusos de posicionamiento, ¿verdad? Y hay otras constelaciones de satélites también que les voy a mostrar posteriormente. El hecho es de que te recomiendan que si tú estás entre 15 a 30 kilómetros de la base, en estático, de día podrías estar entre 1 a 2 horas. Deberías sesionar entre 1 a 2 horas. Y si estás a más de 30 kilómetros, quiere decir de este punto, estás a más de 30 kilómetros, deberías sesionar 2 a 3 horas para tener este punto. Nosotros, por cierto, hemos levantado las coordenadas X, Y, Z de un punto acá en el laboratorio de hidráulica, que le hemos llamado punto de referencia. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, si estás menos de 30 kilómetros, hasta 2 horas. Si estás a más de 30 kilómetros de distancia de esta antena, puedes utilizar más de 3 horas. ¿Está bien, jóvenes? ¿Están escuchando? Sí, Inge. Ya, Eh, sigue. lo que le he entendido es que si quieres, no sé, tomar un punto, puedes utilizar a esta antena que está, se podría decir, las 24 horas marcando un punto y a partir de ese referenciarte. Sí, ese Rinex, después yo les voy a mostrar un Rinex que tú compras ese Rinex del IGM.
puedes comprar de cualquiera de estas estaciones, ¿no? Esta es la red de estaciones que hay en Bolivia, que es lo mejorcito que hay en términos de una red geodésica, ¿no? Los mejores puntos de referencia. Entonces, lo que me has dicho, has entendido bien. Has dicho ya, yo me voy a basar en estos, pero voy a sesionar durante 2 horas, si estás a menos de 30 kilómetros, entre 2 a 3 horas, ¿ya? Y sesionas, por lo general se hace eso para obtener BMs de partida en un proyecto en particular, ¿ya? Porque demoras bastante, ¿no? Demoras, digamos, nosotros acá en el laboratorio de hidráulica hemos hecho una sesión de 4 horas con Cotapache. Cotapache debe estar aquí del laboratorio de hidráulica, debe ser pues máximo 15 kilómetros, ¿no? Pero cuanto más tiempo sesionas, mejor va a ser más preciso. Entonces nosotros hemos sesionado 4 horas para implantar nuestro punto en particular. Y después esos RINEX han entrado a un programa de postproceso que te venden junto con el equipo de GPS, o más el equipo de GPS te venden el software, tú metes a eso y vas a obtener las coordenadas X y Z de este punto, con relación a este que puede estar a 30 kilómetros, o más inclusive, Y ¿no? una curiosidad, Dime. veo yo al rover y pienso que por lo menos mide 1,30 o 1,70, digamos, de altura. Y imagino que este bota una especie de rayo láser hasta que ahí abajo está el BM ya cementado, imagino. Y le restamos esa altura que tiene el rover, o cómo medimos a qué altura está la placa o Sí, correcto. Lo que tú, el rover tiene que estar con la antena a una determinada altura. Entonces, por eso que cuando yo les mostré esto, ¿no? Aquí está la antena. Tú quieres conocer este punto, ¿no es verdad? sí. Entonces, parecido a lo que hacen con la estación total, tú puedes instalar un trípode y el punto donde vas a poner la placa, evidentemente tú lo puedes mirar con un láser, lo identificas y mides la alturita aquí o el mismo láser te mide esta alturita del instrumento, ¿no? Porque la antena por lo general es incómodo instalarla al nivel del piso, entonces la instalas un poquito arribita, ¿no? Acá, por ejemplo, te voy a mostrar para que te quede claro. Acá está. Esta es una antena, ¿no? Y esta antena está a 2 y algo metros. Está implantada a 2 y algo metros. Este es un rover. En este momento, estamos haciendo, esto lo hemos debido hacer con algunos estudiantes de semestres pasados de la U, que hacen sus prácticas acá en el laboratorio. Y lo que estamos haciendo, esto pero es otro método por si acaso. Aquí lo que estamos haciendo ya es una medición de tipo cinemático, en la que ya estás en tiempo real, estás determinando el X y Z. ¿Ya? En realidad, lo que ese método eh, mm, estático, el método estático, ha sido para determinar este punto que está en el laboratorio de hidráulica. Entonces, acá hemos instalado con el trípode la antenita a una determinada altura. Esa antena se ha comunicado con los satélites durante 4 horas. Hemos comprado la señal de Cotapache para ese mismo día, cuesta 150 bolivianos por día, te cobran, y en base a eso hemos podido implantar nuestro punto geodésico en el laboratorio de hidráulica. Entonces nosotros tenemos las coordenadas X y Z de este punto. O sea, si quisiéramos hacer un levantamiento topográfico en las inmediaciones, este sería nuestro punto de partida, nuestro PM. ¿Está bien? Y si tú vas a estar haciendo digamos, vas a hacer
una edificación importante, enorme, ¿es verdad? Seguramente te van a pedir que implantes varios BMs. Entonces vas a implantar un BM, 2 BMs, 3 BMs. Pero para implantar esos 3 BMs, tu edificación va a ser, digamos, acá. Para implantar esos 3 BMs, vas a necesitar 4 horas, 4 horas, 4 horas, ¿no? Entonces, 16 horas y vas a tener los puntos X, Y, Z precisos. ¿En base a qué? En base a un punto geodésico en Cotapachi. ¿Listo? ¿Mejoró la idea? Sí, Inge, muchas gracias. Maravilla. ¿No? Entonces, para implantar BMs es eso lo que te exigen. ¿Ya? Aquí les decía, está la orientación. Acá le he puesto ya un título, ¿no? La red margen es el marco de referencia. Siempre cuando hablan de marco, son puntos implantados en el terreno que te sirven de referencia. En Cochabamba, obviamente, es probable que inclusive tú hayas pisado un punto con la plaquita de la red geodésica municipal de Cochabamba, ¿no? Deben haber, en Cochabamba, deben haber unos 50 puntos por lo menos, si no es más, ¿no? En otro momento les voy a mostrar, yo tengo la localización X, Y, Z de cada uno de los puntos de la red geodésica municipal de Cochabamba, ¿no? Que ha sido implantada en base a, obviamente, la red margen. Si tú vas a implantar una red geodésica municipal, para fines de catastro principalmente y para fines de todas las obras a nivel urbano, ¿no? A nivel urbano, quien manda en términos de coordenadas X, Y, Z son esas plaquitas que están instaladas y que hacen parte de esa red municipal. A nivel de redes, las que están en primer orden, digamos, son las redes a nivel mundial, que hacen parte, se les llama la ITRF. En base a ellas están las redes regionales y en base a todavía ellas están las redes nacionales. Y de esta hace parte la red margen, que es el marco de referencia geocéntrico. Acá hay estaciones que están funcionando todo el día, pero también de la red margen hay estaciones que no están funcionando todo el día y que simplemente son unos bulones que están ahí implantados en el sitio en particular, ¿ya? Y que tienen sus coordenadas X, Y, Z, pero no tienen la capacidad de almacenar los datos con una antena, no hay instalada una antena en particular. Entonces ahí tenemos la red margen y las redes locales que estarían en la categoría C, que son, por ejemplo, la red municipal geodésica de Cochabamba, que son esos sitios donde hay plaquitas en Cochabamba y que les voy a mostrar después. ¿Ya? Bueno, entonces, Cotapachi, por ejemplo, yo les decía que es un sitio que tiene coordenadas medidas. Esta es la monografía. Siempre que escuchen el término monografía, acostúmbrense, esa monografía te va a dar las características del punto. Siempre va a tener una foto, ¿no? Una foto del sitio en particular e inclusive una imagencita donde se muestra la ubicación de ese punto en particular. Entonces acá la monografía, que es todo esto, o mala figura, se le llama monografía de Cotapachi, tiene el nombre de la estación, dice que la red pertenece, fíjense, a la red Margen Sirgas. Esto nos ha dado, cuando hemos ido a comprar el RINEX de esta estación, ellos nos han dado esta monografía para que sepamos qué características tiene esta estación. Y nos han dicho, está en WGS 84, en términos de coordenadas, ¿ya? La institución a cargo, el IGM, Departamento 3 de Operaciones de Campo, en Quillacollo, ¿no? Está en el lugar
en las instalaciones de la fábrica de municiones de Cotapaxi. Y vean ustedes, tiene una latitud, ¿no? En grados, minutos y segundos. Los segundos están con 6 decimales, ¿no? La longitud también, con 6 decimales en segundos, grados, minutos y segundos, ¿no? Los segundos con 6 decimales de precisión. Esta es la altura elipsoidal en este sitio, altura elipsoidal, ¿sí? 2620.31. Y esta altura geométrica es la famosa altura ortométrica. Aquí estoy seguro que han hecho gravimetría, ¿no? Y nos han dado la corrección con mayor precisión, porque este punto hace parte de un marco de referencia, como margen, ¿está bien? Que a su vez pertenece a un marco regional que es el CIRGAS. Después vamos a ver algo más sobre eso. Pero lo importante es que les dan la altura elipsoidal y la altura geométrica. Fíjense en metros sobre el nivel del mar. Esto es en inglés. Surface sobre el nivel del mar. Ah, perdón. En español nomás. Sobre el nivel del mar. ¿Ya? Sobre el nivel del mar. ¿Está? El tipo, cuando ponen este tipo, este es el modelo Trimble, este es el tipo de su antena. ¿Está bien? Y lo que decía vuestro compañero, han medido y la antena está a 2.767 metros. Entonces, del punto en particular. Entonces, tú descuentas esta alturita, que es la cosa más simple de todo, para tener la altura de ese punto geodésico de referencia. Entonces, se está aclarando, ¿no? Se está aclarando un poquito más lo que les estaba presentando. ¿Ya? Sí, Inge, esa Dime. pregunta tenía. Bueno, esa curiosidad. O sea que mi punto real tiene que estar al ras de la tierra, ¿no ve? Y si mi BM tiene, no sé, 10 centímetros de cemento he levantado y yo le resto esos 10, o sea, Claro, claro, sí, 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 sí. Uno puede implantar el punto un poquito más alto, pero siempre vas a descontar, ¿no? Si a veces uno lo implanta por un poquito más alto por cuestiones de visibilidad, ¿es verdad? Es, ese del laboratorio de hidráulica, por ejemplo, nosotros lo hemos puesto un poquito más arriba, ¿no? Pero fácilmente puedes medir esta desnivel sobre la superficie, ¿no? Y tener, obviamente, una referencia de la superficie. ¿Está bien? al Pero ras de la nosotros tierra. lo hemos puesto un poquito más arriba. Dime. Sí, entonces es al ras de la tierra, ¿no ve? Tampoco cavar. No, pues depende. Por ejemplo, yo te voy a mostrar después las plaquitas de la red de la red municipal, están en los cordones de las aceras, ¿no? Están en los cordoncitos de las aceras, ahí ves una plaquita. Después les voy a mostrar unas fotos que he sacado, porque hemos ido a hacer unos trabajos hace poco y nos hemos apoyado sobre los puntos de la red municipal. Entonces ahí las plaquitas, son placas nomás ya, las implantan sobre la acera. Pero ahí no hay nada más encima de la acera, sino al ras de la acera. Es más, tú pasas por ahí y no te das cuenta de que está el puntito. ¿Está claro? Sí, Inge, ahora sí. Ya. Nosotros lo hemos puesto así para que esté visible, para que no se pierda. ¿Te das cuenta? Hay una normativa, si quieren después les muestro la normativa en términos de las dimensiones que se debe poner. ¿Ya? Después les puedo mostrar unas figuritas. Hay inclusive términos de referencia para quienes trabajen en estas cosas. El propietario
les pide que estos BMs sean implantados con unas determinadas dimensiones, porque esto no se debe mover, ¿no? Si tú estás recién, tienes todo esto vacío, digamos, ¿no? Y tú aquí vas a tener movimiento de tierras, vas a tener un montón de cosas, estos puntos no se pueden mover, ¿no? Entonces tienen que estar bien hechos en hormigón y tienen que tener dimensiones estándar, ¿ya? ¿Está claro? Sí, ¿Mejoró? sí, Inge. Perfecto, perfecto, ya. Bueno, entonces después de hacer esa sesión de 4 horas, nosotros hemos determinado la latitud, longitud, la altura geométrica y la altura elipsoidal. Obviamente que esta altura geométrica está corregida con un geoide global, ¿no? Quiere decir con un geoide de este tipo, de estos, porque no hemos hecho gravimetría. ¿Está claro? ¿Está bien? Los del IGM hacen gravimetría, ellos tienen gravímetro, ¿sí? Nosotros usamos un valor referencial. Bien, entonces les decía que tenemos de ese sitio. Entonces, este nuestro punto ya se puede convertir en base, ¿no? Entonces, si vas a hacer un levantamiento en la zona, ya tu base la puedes poner acá. Porque los GPS siempre vienen en pares, ¿no? Tu base la pones aquí y este que es rover puede ir circulando por todas partes y hacer tu levantamiento. Pero tienes que tener tu, tu BM de partida. ¿Está claro? Ya. Ahora, hay una cosa súper interesante, que es el uso de los GPS diferenciales más unos servicios que ofrecen de procesamiento en la nube de tus RINEX. Es decir, tú aquí levantas, ¿no? Levantas las posiciones de tu satélite con tu antena, ¿no? Y no compras esto, sino aquí por eso le he puesto red regional. No usas uno solo, sino usas varios en la región. Aquí hay una muestra de eso. Nosotros estamos en el LH1, ¿no? Es este amarillito. Y nuestro RINEX levantado, en vez de comprar Cotapachi, lo hemos sometido a estos servicios de procesamiento en nube. Y esos servicios han utilizado estaciones en la región, ¿no? Y nos han proporcionado el X y Z de este punto en particular. Lo regio es que estos servicios te proporcionan valores bastante aproximados, ¿no? O sea que si no tienes nada, ni modo, puedes recurrir a estos auspus para obtener tu X y Z. Hay el auspus y hay el PPPP, es 3 Ps del Instituto Brasilero IBGE. Si ustedes ponen en internet, a ver, les voy a mostrar a los que son curiosos. PPP, Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, ahí está. Este es otro servicio, lo bueno es que es regional ¿no? Servicio online para postproceso de datos, ¿no? Claro que estos tipos tienen una precisión que es espectacular para su territorio, para el Brasil, ¿no es verdad? Para territorios fuera del Brasil también te lo procesan porque están manejando los datos del satélite, ¿no? Entonces, si tú entras acá, les voy a mostrar otro día, vamos a hacer el proceso, ¿ya? Lo que estaba mostrándoles ahora era el Auspus. El Auspus es un servicio del gobierno australiano, ¿ya? Entonces, el gobierno australiano ha creado un software que te permite también hacer ese proceso, ¿ya?
Sería una maravilla que el instituto, el IGM utilice sus estaciones que funcionan todo el tiempo y proporcione este servicio, ¿no? De posicionamiento en base a las estaciones de Bolivia. El Auspus es de Australia, pero usa estaciones de la red Sirgas que funcionan todo el tiempo y que mandan esos datos a que son accesibles para la gente que ha creado este servicio. Es gratuito, por si acaso, ¿no? Como es gratuito el servicio del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística. Si tú vives en el Brasil, pues lo único que tienes que hacer es hacer un levantamiento con tu antena, mandas en línea y ya te están dando el posicionamiento. Aquí, bueno, por eso es que somos retrasados, ¿no? Aquí tienes que todavía comprarle el dato del día en 150 bolivianos y después buscar hacer el postproceso de tus datos, ¿no? En otros países eso se agiliza y es totalmente gratuito, ¿no? Porque estas cosas ya han sido pagadas con los impuestos eh, de los ciudadanos, ¿no? Entonces nosotros igual pagamos impuestos, los del IGM deberían proporcionar el servicio de manera gratuita. Pero ¿y para qué? Para que los proyectos se agilicen, pues se apuren y no gastes 2, 3 días en ir a comprar el dato, porque no te mandan por internet, tienes que ir, tienes que decirles, mire, de tal día te lo voy a preparar el CD, a los 2 días te están entregando el CD, ¿te das cuenta? Entonces, pero para mostrarles cómo es diferente, acá tenemos ese servicio de la Auspus. Y les voy a mostrar las precisiones con relación, mejor les cuento la próxima clase. Ahora ya estamos encima de la hora, paramos por ahí, el día jueves vamos a ir con un poquito de calma y vamos a trabajar con esto, vamos a entrar al Auspus, les voy a mostrar qué es un RINEX, les voy a mostrar cómo procesamos con el Auspus, etc. ¿Ya? ¿Listo? Hola, ¿siguen ahí? Sí, Inge, sí, sí. Sí, sí. Ya, ya. Listo. Entonces, por favor, jóvenes, abran los oídos. Estas cosas que les estoy contando son lo más reciente que hay. Ustedes cuando salgan afuera, de esto mismo van a hablar. ¿Ya? Estas cosas se están utilizando afuera. ¿Sí? Felizmente yo tengo siempre la oportunidad de estar actualizado, ¿no? Entonces podemos ir transmitiendo cosas un poquito mejores a nuestros estudiantes. Listo, quedamos en eso. Un gusto. Nos vemos la próxima clase. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao.